Características del Estado liberal. El Estado liberal fue un sistema político, social y económico que fue de suma importancia para Costa Rica, porque a medida como este sistema se desarrollaba, Costa Rica iba teniendo cambios trascendentales en la historia. Eventualmente entenderán por qué les digo esto. Las características generales del Estado liberal son las siguientes. Número 1. Se da entre 1870 y 1940, aproximadamente. Y digo aproximadamente porque aún hay elementos del Estado liberal que siguen hoy en el país, como por ejemplo las garantías individuales, es decir, el derecho a la vida, a la libertad de expresión, entre otros. En aquel entonces no habían instituciones del gobierno que se preocuparan por el bienestar social, solo se preocupaban en la educación. Y esto puede que suene lindo, pero era una manera para que las personas no se rebelaran y se mantuvieran como ganado, es decir, ahí lindos y bonitos, que no pensaran por sí mismos y que fueran nada más del montón, que fueran a trabajar como simples obreros y listo. La sociedad en aquel entonces era pobre, es decir, la gente moría por enfermedades que al día de hoy pueden ser sumamente estúpidas, como por ejemplo desnutrición o parásitos. Al día de hoy, un niño se le reconoce que tiene parásitos y simple sencillo, lo llevan a Levi's, le dan una vacunita, le dicen a la mamá que lo alimente bien y listo, relax. No obstante, en aquel entonces no habían vacunas, no habían atención a la salud, no había un Levi's a 300 metros de su casa. Entonces, morir de estas enfermedades era muy común, porque además de eso era muy difícil encontrar servicios para poder usted sobrevivir. A finales del siglo XIX llegan ideas socialistas de Europa, como el de Karl Marx, y es aquí cuando el proletariado, es decir, los trabajadores, el sector pobre, empieza a pensar de la manera injusta en la que vive, y dicen, mae, puta, aquí me estoy sodomizando, me estoy partiendo el lomo, y mi jefe está viviendo como un rey, está viviendo las mejores condiciones y yo aquí partiéndome el lomo tratando de cuidar a mis 30 chihuines que tengo, porque sí, antes cogían como conejos. Pero sí, a finales del siglo XIX llegan estas ideas y empiezan a cambiar un poquito el Estado liberal, sobre todo en el aspecto social. No obstante, estos cambios van a ser notorios y van a ser vistos hasta un tiempo después, por ahí del siglo XX, en el que las personas, el sector pobre, empieza a ver estas injusticias, pero esto lo dejaremos para otro momento. Las características políticas son las siguientes. Número 1. El Estado no interviene en materia económica y social. Esto quiere decir que el gobierno no se va a preocupar por la economía del país, ni cómo vivían las personas, es decir, la sociedad. Solo dejaban que sucediera lo que tuviera que suceder. Entonces, si alguien se estaba palmando de hambre, el Estado simplemente decía, di, mae, muérase, o sea, a mí no me importa, ¿qué podemos hacer por usted? Como podemos ver, esta sociedad era sumamente injusta, es decir, había un sector muy poquito que tenía buenas condiciones de vida, otro sector muy chiquitito también que tenía ahí condiciones relativamente buenas y había un sector muy grande de todo Costa Rica que vivía como pobres, vivían en condiciones muy insalubres, o sea, realmente pobres. Número 2. El sistema electoral era muy corrupto. Para poder elegir a los gobernantes y quienes iban a hacerlo, todo este proceso era sumamente corrupto por varios motivos. Número 1 es que el voto era público, lo cual limitaba la libertad. Es decir, si mi jefe me decía vote por X gobernante, por X candidato, y yo no lo hacía, pues va jalando, yo ya no trabajo para él y me despide. Así de injusta era la cosa. El fraude era muy común, sobre todo porque el gobierno manejaba el proceso electoral. Es decir, no es como ahorita que el Tribunal Supremo de Elecciones lo hace. No, antes era el mismo gobierno. Entonces, ¿quiénes van a salir beneficiados? Obviamente el mismo gobierno. Como les dije, como les acabo de decir, usualmente ganaba el partido que estuviera a favor del gobierno. Si tenía ideas para cambiar de ellos, obviamente iban a ser reprimidos. O sea, hay que ponerse vergas. Y ejemplo de esta corrupción es que la gente podía votar en diferentes lugares. Poniendo un ejemplo, si yo era de Chepe, después de que yo voté en la provincia de Chepe, un mae llegaba a mí y me decía, mae, vea,
vaya a la juela y vaya vote ahí también. No importa, nadie va a saber quién es usted, nadie va a saber si usted votó en algún otro lugar o no, simplemente vaya. Y usted podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no había ninguna forma de regular esto. Es decir, las personas votaban por quienes quisieran y tampoco había una manera para saber cuántos ticos habían. Es decir, en general no había ningún padrón electoral. Entonces usted podía votar en donde quisiera y no había ningún problema. Número 3. Se le da las libertades individuales a la sociedad con la Constitución de 1871. Las libertades individuales son las que mencionamos más anteriormente, como el de la vida, como el de la libertad de expresión, etc. Las características económicas son las siguientes. Número 1. La economía era agroexportadora y bicultivista. Los dos principales cultivos eran el café y el banano. Número 2. Habían otros productos, pero de menor importancia, como la minería, la caña de azúcar y el cacao. Entonces, era algo obvio que si yo tenía una tierra y yo quería volverme millonario, tenía que cultivar café o banano, o sea, había que ponerse vergas. Era muy dependiente del mercado europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra economía se basaba en darle nuestros productos a los países europeos, como el café y el banano, básicamente. Por eso fue que en la Primera Guerra Mundial Costa Rica se vio tan afectado. ¿Por qué? Porque Europa simplemente no quería comprarle más producto a Costa Rica. Y pónganse en la situación de ellos. Digamos que yo soy un país europeo. Estoy relax, chilling, les compro el bananito, el café a ellos, pero llega un momento en el que tengo que dejar de comprar el café y el banano y comprar armas para poder defenderme. Es claro y obvio que voy a decidir las armas por encima del café y banano. Claro, en este momento como que yo no haría eso, pero bueno. La concentración de tierras estaba en pocas manos. Ya que el Estado no interviene, los capitalistas hacen lo que les dé la gana. ¡Malditos cerdos! Y número 4. La oligarquía tiene el poder. La oligarquía, básicamente, y en términos sociales más que todo, es el alto rango, son los pipis, los hijos de mami y papi, los que dicen, ay, o sea, es que yo soy parte de la oligarquía, o sea, que vos sos un trabajador, o sea, ni me hables, qué asco. Las características sociales son las siguientes. La sociedad se divide en tres partes: los alto rango, los ahí más o menos y los pobres, que eran muchas las personas que eran pobres. El número uno era la sociedad oligárquica, es decir, los ricos, con algunos extranjeros y nacionales. Estas personas dominaban los medios de producción y constituían una pequeña parte del país, dígase así como un 5%, 10% de la población. Luego tenemos la sociedad media, que también es muy poca, las cuales viven ahí no en las mejores condiciones, pero sí en condiciones estables. Al menos tenían agua, electricidad, etcétera. Y luego llega la sociedad pobre, que constituía un 80 o un 90% de toda la población del país. Estas personas no poseían servicios básicos de salud y vivían, como les dije, de manera muy pobre. Es decir, eran los excluidos, los negreados, donde probablemente nosotros estuviéramos estado. La sociedad y el Estado liberal empieza a cambiar cuando esta zona pobre, cuando la sociedad pobre empieza a darse cuenta de las irregularidades que existen, de la injusticia. Entonces empiezan a hacer huelgas y empiezan a hacer un movimiento para que estas condiciones sean más salubres. Pero esto se definirá y se hablará en otro tema. Y bueno, ese fue el video de hoy. Si quieren, compártanlo, suscríbanse, denle like, denle, coméntenlo, díganme qué hice mal, qué hice bien, todo está bien recibido. Y hasta luego.